Buenos días, compañeros. Vamos a seguir con la presentación de dismenorrea. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, me escuchan. Ok, gracias. Bueno, la dismenorrea se va a definir como la menstruación dolorosa y es la condición ginecológica que afecta más frecuentemente en la edad reproductiva, independientemente de su nacionalidad. A pesar de su alta prevalencia, todavía no existe un entendimiento completo sobre su fisiopatología y su relación con otro tipo de síndromes dolorosos. En cuanto a su significado, el significado griego, pero bueno, la terminación griega va a ser dis, que va a significar difícil, men, que va a significar mes, y reo, que va a significar flujo, es decir, la dificultad en la menstruación. Sus características van a ser un dolor de tipo cólico en la porción inferior del abdomen, que va a estar presente durante al menos 3 ciclos menstruales y cuya evolución clínica varía entre 4 horas hasta 4 días. La siguiente, por favor. En cuanto a su asociación con el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, generalmente se va a presentar en combinación con molestias somáticas y cambios en el estado de ánimo y del comportamiento, que es lo que les habíamos explicado la clase pasada, que en cuanto al síndrome premenstrual se va a referir a molestias somáticas y en cuanto al trastorno disfórico premenstrual va a ser utilizado casi siempre por características emocionales. Y estos síntomas frecuentemente se traspasan en los pacientes que padecen dismenorrea. La siguiente, por favor. Bueno, en muchas mujeres que se encuentran menstruando, la dismenorrea impacta su calidad de vida durante varios días de cada mes, ya que es la condición ginecológica más frecuente. Va a afectar de un 45 a un 95 aproximadamente de las mujeres en edad reproductiva, independientemente de su nacionalidad. Es causa de faltas de las actividades tanto escolares como laborales, en un 33 a un 50% de las mujeres que la padecen. La mayoría de las mujeres occidentales reportan algún grado de dismenorrea, pero solo un pequeño porcentaje de las mujeres rurales lo hacen, aunque no están muy claras las diferencias entre las influencias étnicas y culturales. Las mujeres afroamericanas y las caucásicas parecen tener una prevalencia similar, pero las afroamericanas tienen una mayor tasa de ausentismo escolar, aún después de ajustar su nivel socioeconómico. El 42% son mujeres hispanas que van a presentar la frecuencia de ausentismo y el 14% van a ser las caucásicas, lo cual se traduce que 2 mujeres de cada 5 van a faltar a sus actividades escolares. La siguiente, por favor. Bueno, escolares tanto como laborales. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar relacionados la edad, la raza, un índice de masa corporal menor a 20, el medio socioeconómico, tabaquismo, menarca precoz, hiperpolimenorrea, síndrome premenstrual, enfermedad pélvica crónica, OTB, infertilidad, pérdida gestacional recurrente, depresión, ansiedad e histeria, somatización, abuso sexual, alcohol y drogas y antecedentes familiares de dismenorrea. La siguiente, por favor. Bueno, la mayor paridad, una relación de pareja estable, el ejercicio físico y el uso de anticonceptivos, mencionaba en la bibliografía que se consideran factores protectores para la dismenorrea. En cuanto a su etiología, una gran cantidad de estudios sobre la patogénesis de la dismenorrea primaria se han enfocado casi siempre en el medio uterino, atribuyendo como causa los calambres y los cólicos menstruales a los cambios fisiopatológicos del periodo posovulatorio, en los cuales existe una elevación y caída de la progesterona que va a llevar a un aumento de la liberación de prostaglandinas, que va a producir una mayor contracción uterina y una irritación en las terminaciones de las fibras nerviosas miometriales. La bibliografía mencionaba que los estudios realizados sobre eicosanoides, como lo son las prostaglandinas y los leucotrienos, sugieren que los niveles elevados de estos lípidos biológicamente activos son los factores claves responsables de la dismenorrea, que van a estar asociados a una hiperalgesia y a un dolor inflamatorio, y igual a una disminución del umbral del dolor durante la menstruación.
La siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, se cree que la secreción reducida de progesterona durante la fase lútea lleva a una desestabilización de la membrana lisosomal, lo cual al romperse va a liberar fosfolipasa A2, la cual va a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana celular y va a liberar el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser un sustrato para la producción de los eicosanoides, que van a estimular a la contracción del músculo liso y van a producir vasoconstricción, isquemia e hipoxia miometral, que se acompaña de náuseas, vómito y diarreas. Las prostaglandinas incrementan el tono del reposo del biometrio, incrementan las contracciones en cuanto a frecuencia y amplitud, y hay un incremento de las contracciones disrítmicas. La vasoconstricción inducida por prostaglandinas va a llevar a isquemia tisular, así como la sensibilización de las terminaciones nerviosas biometriales a varios mediadores químicos del dolor. Y la vasopresina es otro mediador potencial en la patogénesis de la dismenorrea que puede llevar a contracción miometral y más dolor. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, vamos a tener dos tipos de clasificaciones. La primera va a ser en cuanto a la severidad de dolor, que va a ser que se va a clasificar en leve, moderada y grave. Y la segunda va a ser referente a sus características, como el tiempo, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de severidad de dolor, se va a dividir en tres: leve, moderada y grave. La dismenorrea leve generalmente no se afectan las actividades cotidianas de los pacientes y requieren analgésicos leves. En la dismenorrea moderada ya existe una reducción en las actividades cotidianas, tanto laborales como escolares, y requiere la utilización regular de analgésicos. Y por último, la dismenorrea severa, la paciente ya va a ser incapaz de llevar a cabo sus actividades cotidianas, tanto escolares como laborales, y los analgésicos generalmente no alivian el dolor y se acompañan de náuseas y vómitos. Cabe mencionar que esto no tiene que ver con el flujo menstrual, ¿eh? Hay pacientes que pueden tener sangrado muy abundante y el dolor puede ser incluso leve, y hay pacientes que pueden tener un flujo mínimo, gotas, y tener una dismenorrea severísima al punto de náuseas, vómitos, hipotensión, en fin. Los efectos de un dolor, ¿cómo lo podemos llamar? Visceral, severo. Si ustedes checan en sus libros de propedéutica, acuérdense que los dolores viscerales, cuando ya son, o sea, de víscera hueca, cuando ya son muy fuertes, pueden generar, más bien generan estimulación del nervio vago, y entonces los pacientes pueden llegar incluso hasta hacer hipotensión, náuseas, vómito, palidez, piloerección, o sea, realmente se sienten muy, muy mal, ¿me explico? Y no tiene nada que ver con la cantidad de sangrado. Sí, doctor, gracias. Bueno, y ahora en cuanto a la clasificación por sus características, vamos a tener que la dismenorrea primaria es el dolor que se presenta durante la menstruación, en la cual no se demuestra ninguna patología pélvica asociada, que inicia típicamente entre los 6 y los 12 meses después de la menarca, y este tipo de dismenorrea es más común que se presente antes de los 20 y afecta aproximadamente al 80% de las mujeres caucásicas y tiende a disminuir después de los 20 años. Y en cuanto a la dismenorrea secundaria, es aquel dolor menstrual que se asocia con una patología pélvica subyacente, como lo es endometriosis, miomas, pólipos endometriales, adenomiosis, enfermedad pélvica inflamatoria y el uso de un dispositivo intrauterino. Y esta generalmente va a iniciar varios años después de la menarca. La siguiente, por favor. Las diferencias van a ser que en la dismenorrea primaria va a iniciar pocos meses después de la menarca y en la secundaria va a iniciar en cualquier momento después de la menarca. En la primaria vamos a encontrar que el dolor es referido en el abdomen inferior o pélvico y que frecuentemente inicia con el flujo menstrual y dura entre 2 a 3 días. También vamos a encontrar que el dolor es en la parte baja de la espalda y cara anterior del muslo, que se puede acompañar de diarrea, náuseas y vómitos, y que no se encuentran hallazgos anormales al explorar
exploración física. Y en la dismenorrea secundaria, las pacientes pueden referir cambios en el momento del inicio del dolor durante el ciclo menstrual o en la intensidad del dolor, y que generalmente están presentes otros síntomas ginecológicos como la dispareunia, sangrado poscoito y menorragia. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí hablando de un poco más del cuadro clínico, primero hay que hablar sobre un cuadro clínico general abarcando tanto dismenorrea primaria como secundaria. Como ya lo había mencionado mi compañera, aunque la dismenorrea significa menstruación difícil, el dolor va a ser el síntoma cardinal referido por la mayoría de las pacientes que llegan a consulta. Tanto en la dismenorrea primaria como en la secundaria, el dolor va a ser frecuentemente descrito como un calambre o un dolor de tipo cólico a nivel de la región suprapúbica, que bien se puede irradiar a la región lumbosacra o la cara anterior del muslo. En cuanto a la dismenorrea primaria, el dolor generalmente se va a asociar con un inicio de flujo menstrual con una duración típica de 2 a 3 días. En cuanto a la secundaria, el dolor va a dar inicio 1 o 2 semanas antes de que inicie el flujo menstrual, y este va a persistir más allá después de que se finalice el sangrado. El distinguir entre dismenorrea primaria y secundaria es muy importante, ya que la dismenorrea secundaria puede tener una causa reversible y es consecuencia de alguna patología que la subyace. En cuanto a la exploración física pélvica, se va a descubrir generalmente una sensibilidad a nivel uterina que va a estar presente en el periodo menstrual. Aunque la dismenorrea secundaria, el útero puede ser doloroso incluso fuera del periodo menstrual. Cuando nosotros exploramos a una paciente, los hallazgos en dismenorrea van a diferir de algunos otros diagnósticos, como es la enfermedad inflamatoria pélvica, ya que en esta se diferencian por la movilización del cérvix y los fondos de saco, que cuando hablamos de una EPI, pues tenemos que estos son dolorosos, pero cuando hablamos de una dismenorrea, esos no van a causar algún dolor. También en lo que es endometriosis, que también es un diagnóstico diferencial, se van a poder encontrar cuando nosotros exploramos a la paciente una masa anexial o algún nódulo a nivel del tabique rectovaginal. Y pues ahora sí, ya pasando un poco más específicamente a un tipo de dismenorrea, vamos a tener que primero describiremos la primaria en cuanto a su diagnóstico y su cuadro clínico. El diagnóstico de dismenorrea primaria va a ser generalmente sencillo, ya que solo se trata de una exploración física y una buena anamnesis sobre pues cómo es la semiología del dolor de la paciente. Y se debe obtener información en la anamnesis tanto de pues el inicio, la localización, la duración y las características del dolor que refiere la paciente. Así también se deben de descartar cualquier factor de riesgo que pueda agraviar o aliviar el dolor. También se deben de tener en cuenta otras características que se asocian al dolor, como son las náuseas, el vómito, los mareos, la fatiga, la Soy yo, se cortó. Parece Se cortó. que sí. ¿Ahora sí ya me oyen? Sí, Ya. Y ya. Ok, bueno, como les decía, no sé hasta dónde me escucharon, pero les vuelvo a repetir. Se debe de obtener información sobre el inicio, la localización, la duración y las características del dolor. También se deben de tener en cuenta algunas otras características que se asocian con el dolor, como son las náuseas, los vómitos, la marea, la fatiga, la diarrea y el dolor en la cara anterior del muslo. En cuanto a la exploración física, no va a demostrar esta ninguna anormalidad, pero puede ser necesaria para realizar el diagnóstico diferencial con dismenorrea secundaria. Como ya les decía, se debe de realizar el interrogatorio de la semiología del dolor. Si
pues tenemos antecedentes de que puede ser una dismenorrea secundaria o si no se ha tenido éxito con algún tratamiento previo. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Bueno, en las características del dolor en esta dismenorrea primaria, vamos a tener, como ya se comentó previamente, un inicio del dolor de 6 a 12 meses después de que inicia la menarca, justamente cuando ya están establecidos los ciclos ovulatorios. El dolor en estas pacientes con dismenorrea primaria va a iniciar de 8 a 72 horas de que se inicia el flujo menstrual. Este dolor puede ser de tipo constante, con calambres superpuestos o un dolor espasmódico, que es de tipo cólico y puede ser bilateral y simétrico. El dolor generalmente se va a localizar en la parte del abdomen inferior y puede irradiarse en la parte baja de la espalda o la cara anterior del muslo. También existe otra sintomatología que podemos observar en estas pacientes, como náuseas, vómito, diarrea, fatiga, cefalea, malestar general, sensibilidad a la luz, calambres musculares y otros más. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y como ya les decía, es muy importante realizar un diagnóstico diferencial con algunas otras patologías que se van a aparecer, como es la dismenorrea secundaria principalmente, el dolor debido a infecciones del tracto genitourinario, como la enfermedad pélvica inflamatoria. También se puede descartar con una enfermedad intestinal inflamatoria, una endometriosis. La endometriosis es el principal diagnóstico diferencial, masas anexiales ováricas y uterinas, así como un embarazo. El embarazo principalmente cuando se tiene sospecha de un aborto espontáneo temprano. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, ya hablando sobre dismenorrea secundaria, en este diagnóstico, la clave es que pues va a estribar en el periodo de inicio, que es después de la menarca, que como ya se comentó previamente, inicia 3 o más años tarde después de que después de que la menarca inicia. La característica del dolor es que no se va a manifestar como un tipo cólico o calambre, como se manifestaba en la primaria. Y generalmente esta va a estar asociada con sangrado uterino disfuncional o con cambios a nivel del patrón menstrual. Y también va a existir la presencia de dispareunia, sangrado intermenstrual y sangrado postcoital. El dolor no va a ceder fácilmente cuando se administra algún AINE y también si la paciente tiene una historia de cirugía pélvica previa. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Entre las causas a considerar como una posible etiología de la dismenorrea secundaria están las adherencias pélvicas, que son secundarias a una EPI o a una cirugía pélvica. También podemos encontrar defectos anatómicos genitales, como son los defectos mullerianos obstructivos. También una estenosis cervical completa que se puede asociar a una menorrea secundaria y una subsecuente dismenorrea. La endometriosis, la enfermedad intestinal, el quiste de ovario, los tumores pélvicos como leiomiomas y entre otras causas. ¿Puedes pasar? Aquí vienen ciertos detallitos que a veces pueden cambiar. Por ejemplo, en defectos anatómicos genitales, malformaciones como por ejemplo agenesia de cervix o estenosis de cervix o úteros, ya lo vamos a ver más adelante si no me recuerdo, úteros bicornes o didelfos, en los que un cuerno no puede, una parte del útero no puede drenar adecuadamente, vamos a encontrar que estas pacientes van a tener el dolor generalmente, pues cuando inician la menarca, ¿me explicó? Entonces, los defectos anatómicos genitales, aunque es dentro de las causas de una amenorrea secundaria, se va a comportar muy parecido a una amenorrea secundaria, a una amenorrea primaria, ¿me explicó? En cuestión de la estenosis cervical, es raro, a menos que puede ser por dos cuestiones. Una, lo que les decía, una cuestión
de defecto anatómico, y entonces la paciente desde que inicia la menarca va a empezar con cuadros de dismenorrea terribles. De hecho, con la estenosis cervical completa no van a menstruar. Puede ser incluso una amenorrea aparente, y que la paciente va a estar con dolores cada mes, cada mes, y lo que va a tener se llama hematometra, que va a ser la acumulación de sangre dentro del útero, ¿me explico? Y de manera secundaria, la estenosis cervical puede venir por una cirugía, ya sea cesárea, miomectomías, y lo más común es cuando les hacen crioterapia o fulguración de cervix por alguna situación de cáncer, o más bien de lesión intraepitelial de bajo grado. Ahí es donde se llega a encontrar estas estenosis parciales o completas del cervix, pues es de origen iatrogénico, ¿vale? Por lo demás, bueno, van muy bien, síguele. Bueno, es importante realizar una amplia historia clínica para poder llegar a encontrar su posible etiología. Las características que ya les había mencionado, como el inicio de la menarca, el tiempo de aparición de la dismenorrea, la semiología del dolor, la historia de pues su actividad sexual, la dispareunia y pues alguna otra alteración sistémica se deben de evaluar dentro de esta historia clínica. Cuando tenemos un paciente con dismenorrea, se debe de realizar, pues como ya les decía, una historia clínica buena y una exploración física minuciosa para descartar lo que son posibles enfermedades no ginecológicas que pueden estar causando el dolor, como enfermedades gastrointestinales o de tipo urológico. La ultrasonografía puede ser útil para identificar masas pélvicas o algún absceso pélvico, también para identificar alguna torsión o quistes de ovario de un embarazo. En caso de que la historia clínica y la exploración física y el ultrasonido no hayan encontrado una posible causa para esta dismenorrea, y tanto el tratamiento tampoco haya sido efectivo para aliviar el dolor de la paciente, se debe de considerar la posibilidad de realizar una laparoscopía para poder diagnosticar una probable endometriosis o que la paciente tenga adherencias pélvicas. Como ya les decía, la principal causa de dismenorrea secundaria y que siempre se debe descartar es la endometriosis. ¿Le puedes pasar, por favor? Y bueno, ya hablando sobre los diagnósticos diferenciales o de las algunas causas que pueden estar provocando dismenorrea, las malformaciones congénitas, como es el septo vaginal u otra malformación mulleriana, que es de tipo obstructiva, pueden ser la causa de la dismenorrea, porque como les decía, pueden estar causando una obstrucción del flujo. En estas pacientes, nosotros vamos a poder observar que existe una historia de amenorrea primaria con un desarrollo normal de las mamas, una dismenorrea cíclica y hematocoplos. Esto es la acumulación de sangre en la vagina. El dolor generalmente va a iniciar con la menarca y los estudios de imagen van a permitir llegar a un diagnóstico preciso. En cuanto a los quistes de ovario, ya sea palpables o no, estos generalmente van a causar un dolor localizado y pueden ser asintomáticos, que no necesariamente van a implicar causas de dismenorrea. En cuanto a los quistes sintomáticos, son de tipo folicular y están causando síntomas como una menstruación irregular, una frecuencia urinaria y una sensación de pesadez abdominal o pélvica y una constipación. En cuanto al empeoramiento del dolor en una mujer sexualmente activa, pues puede ser causado por una endometriosis y este dolor generalmente va a empeorar durante la menstruación, pero va a estar presente durante todo el ciclo menstrual. Y en cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, este puede producir un dolor el cual se va a incrementar en los primeros 7 días del ciclo menstrual y va a ser poco frecuente que empeore en una fase premenstrual. Por otro lado, la sensibilidad a la movilización tanto del cervix como el útero y la evidencia de una infección cervical, pues nos va a confirmar el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria y nos va a descartar pues lo que es
dismenorrea. Ante cualquier paciente, bueno, ¿lo puedes cambiar, por favor? Ya. Ok, bueno, y permítanme tantito. Listo. Bueno, ya para el tratamiento, podemos ver que la dismenorrea puede tratarse por 3 acercamientos diferentes, que sería el farmacológico, el no farmacológico y el tratamiento quirúrgico, siendo este último, digamos, ya como la opción final cuando el tratamiento farmacológico y el no farmacológico no hayan tenido resultados satisfactorios. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, va primeramente enfocado a controlar el síntoma principal, que es el dolor como tal. Entonces, utilizamos AINES, que como aquí dice, nos ayuda a disminuir el dolor. Normalmente se tienen que tomar de 2 a 3 días antes, 2 o 3 días antes del ciclo y 2 a 3 días después del ciclo menstrual, como para controlar bien estos síntomas. Los más utilizados son el ketoprofeno de 25 a 50 miligramos cada 6 horas, el ibuprofeno 400 miligramos cada 6 horas y el naproxeno sódico de 550 cada 8 horas. Es bastante importante que la paciente que ya sabe que tiene dismenorrea como tal, que ya fue diagnosticada, lleve un control bastante estricto de su menstruación para que pueda tomarse los AINES de 2 a 3 días antes, como dice aquí. Entonces, es importante que la paciente se conozca a sí misma para poder llevar un buen control de esto. Disculpen. Bueno, también el uso de anticonceptivos orales es útil principalmente para suprimir la ovulación y restringir el crecimiento endometrial. Si no hay tanto crecimiento endometrial, obviamente va a ayudar también a que no haya dolor. Bueno, también nos menciona que las progestinas también pueden utilizarse. Estas, al igual que los anticonceptivos orales, inhiben la ovulación y producen atrofia endometrial, obviamente conllevando a ayudar a la disminución del dolor. Bueno, aquí también tengo otra vez los anticonceptivos progestacionales, como el implante subdérmico, que dice que principalmente nos ayudan para mejorar el dolor en la dismenorrea primaria, pues ya que digamos que viene asociado a problemas como tal del endometrio y al ciclo normal. Y algo que es bastante utilizado son los antiespasmódicos como la butiliosina, de 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Hay bastantes fármacos que son combinaciones de la butiliosina con algún tipo de AINE como para ayudar a dar un doble tratamiento, por así decirlo. Bueno, también en un artículo que leí menciona los bloqueadores de los canales de calcio, ya que estos ayudan a evitar la contracción del músculo del miometrio, pero también mencionaba que no están aprobados para utilizarse con esa indicación. No sé usted, doctor, qué nos pueda decir. La verdad es que no, como manejo de inhibidores del trabajo, o sea, en teoría deberían funcionar. La verdad es que no tengo mucha experiencia en el uso de inhibidores de canales de calcio para el dolor de dismenorrea, porque pues tiene varios efectos secundarios, entonces es raro que se utilice a menos que ya sea como de último manejo, y lo que tú dices todavía está como más como en periodo de estudio que realmente como una opción terapéutica ya de línea, ¿me explico? Entonces, en teoría podrían funcionar, pero pues tienen efectos, va a tener el efecto secundario de hipotensión, náuseas, entonces no es tan fácil. Ok. Pues, volvió a levantar la mano, ¿qué pasó? Disculpe, es que no escuché que eran los ACO, los ACO en la diapositiva anterior. Anticonceptivos Sí, ¿me orales. podrían? Entonces, Ok, gracias. Sí. Tanto los anticonceptivos orales como las progestinas lo que van a hacer es inhibir la ovulación, y recuerden que la progesterona tiene un efecto que disminuye el proceso inflamatorio dentro del endometrio, ¿me explico? Disminuye incluso la producción ¿cómo se llama? De la destrucción o la salida del ácido araquidónico con la producción de leucotrienos y prostaglandinas. Entonces, al disminuir este proceso, se disminuye también el dolor durante la dismenorrea, ¿me explicó?
Gracias. Aunque estos tratamientos se pueden aplicar a tanto dismenorreas primarias como secundarias, pues hay que buscar la causa de las dismenorreas secundarias, ¿me explico? Bueno, también respecto a eso mencionaba que la medroxiprogesterona ayuda principalmente en la dismenorrea secundaria. No sé debido a qué. No sé si usted sepa, Doc, porque lo busqué, pero no puedo encontrar por qué decía que principalmente en las secundarias. Supongo que porque ayuda más para la endometriosis. No, en las progestinas ayuda más en endometriosis y ayuda más en, por ejemplo, en pólipos o en crecimientos excesivos de endometrio que pueden ser la causa del dolor. Oh, ok. Gracias, Doc. Bueno, continuando con el tratamiento no farmacológico, este también va encaminado a ayudar a la paciente aunado al tratamiento farmacológico que ya son los AINES, a llevar una mejor calidad de vida. Digamos que a eso va encaminado el tratamiento no farmacológico. Es importante que la paciente haga ejercicio, que tome suplementos con la vitamina E, 500 miligramos 2 días antes de la menstruación y 3 días después de la menstruación. Es importante, como ya dije, que se conozca a sí misma para saber cuándo empezar a tomarlos y cuándo dejar. Bueno, la vitamina B1 y la vitamina B6, 100 miligramos diarios. El magnesio, 4.5 miligramos cada 8 horas, 7 días antes y 3 días después. Esto con el fin de mejorar la calidad como tal de vida de la paciente y ayudar a todos estos procesos. También mencionaba que la medicina alternativa puede ayudar, ya sea la acupuntura y la herbolaria, pero digamos que con estos hay que tener bastante cuidado según lo que mencionaba porque pueden tener algunos efectos un poco desagradables, principalmente la herbolaria. La acupuntura la mencionaba ya que ayudaba a bloquear, digamos, las terminaciones nerviosas, entonces podía llegar a ayudar al control del dolor. Pues más que bloquearlas, porque no creo que haya acupuntura directamente al útero, ¿me explico? Y bloquear las terminaciones nerviosas que van de los nervios pélvicos hacia la médula espinal, porque son nervios internos. Ya estamos hablando de nervios muy profundos. Lo que sí puede hacer es disminuir la cantidad de estrés, la cantidad de cortisol, y acuérdense que los niveles de cortisol y los niveles de catecolaminas también están muy relacionados con el umbral al dolor. Entonces, si disminuimos los niveles de cortisol con acupuntura, con algún proceso o algún medio de relajación, hace que el dolor también, pues el umbral al dolor aumente, ¿me explico? Y la sensación de dolor de la paciente, pues sea menor, ¿me explico? Entonces yo le iría por ese lado. Y de herbolaria, pues sí hay algunas hierbas, algunos tés que ayudan con el dolor. Sí hay que ser cuidadosos porque el manejo de la herbolaria en México pues es muy irregular. O sea, puedes tener, ¿cómo te diré? Muchas de estas plantas pueden venir de un vivero realmente bien cuidado, que tengan todas las previsiones adecuadas, o pueden venir de alguien que las recoge en el campo ahí junto a una planta que tira químicos y pues no sabemos, ¿me explico? Ese es el problema de la herbolaria. Pues en todo el mundo y principalmente pues en países donde no hay un control real de dónde sacaron esas hierbas, por ejemplo, del mercado, que no sabemos ni de dónde salieron, ¿me explico? Okay. Entonces, bueno, sí hay que ser cuidadoso. Y bueno, también como un tratamiento no farmacológico mencionaba el uso del calor, que es algo bastante común. Cuando una paciente llega a tener eso, e incluso algunas tienen he visto que tienen como una calceta rellena de arroz, me parece, que meten al microondas y después le aplican sobre el área un tiempo y eso dice que es una terapia que ayuda bastante para controlar el dolor. Sí, compresas calientes, si es de arroz o de frijol, y una tela, lo meten al microondas, o también se puede hacer con compresas de agua, pero bueno, es más complejo el manejar el agua, ¿me explico? Entonces sí, el calor local en la zona prácticamente la pelvis y abdomen bajo, también ayuda a disminuir los cólicos, en especial en dismenorreas severas, les ayuda bastante. Y bueno, al último tenemos el tratamiento quirúrgico, que cuando
digamos que ninguno de los otros tratamientos llegaron a funcionar de forma satisfactoria, ya sea el farmacológico o el no farmacológico o la combinación de ambos. Tenemos como último recurso el tratamiento quirúrgico. Puede ser ya sea la ablación de uterosacros, conocida también como LUNA, que es una sección de los ligamentos uterosacros a nivel del cérvix. Esto debido a que por ahí va pasando, digamos, todas las terminaciones nerviosas pasan a través de ahí, y al seccionarlo evitamos que, digamos, las fibras lleguen hasta el endometrio. Y también tenemos la neuroectomía presacra, que digamos que es una resección total de los nervios presacros, que es el tercio bajo del plexo hipogástrico. Digamos, esta es un poco más compleja según lo que menciona por la parte por donde pasa la cirugía. Entonces tiene que ser realizada por alguien con bastante experiencia. Estas dos, digamos que ya son medios un poco más invasivos. Bueno, no digamos, son medios más invasivos, porque pues, obviamente es una cirugía, laparoscopía o laparotomía. Pero digamos que los resultados que dan son mucho más satisfactorios, ya que van directamente hacia los nervios. Y un tratamiento ya aún más radical sería la histerectomía, que bueno, estos son cuando los tratamientos previos fueron fallidos, cuando la ablación uterosacro, la neuroectomía y todos los demás tratamientos fallaron, pues lo único que nos quedaría sería la histerectomía, pero es importante que esto sea en pacientes con paridad satisfecha, porque pues digo, obviamente después no van a poder satisfacer su paridad, ¿no? Y digamos que eso sería todo en cuanto al tratamiento quirúrgico y el tratamiento de las dismenorreas. En cuanto a la secundaria, cabe mencionar que el tratamiento es básicamente el mismo, va orientado al dolor, y obviamente para tratar la dismenorrea secundaria hay que tratar qué es lo que le está causando, ¿no? Porque es obviamente secundaria, ya sea la endometriosis o eso. Entonces, básicamente el tratamiento de la secundaria es el manejo del dolor y buscar la causa y dar tratamiento a la causa principal, ya sea la endometriosis, pólipos, etcétera. Eso sería el tratamiento. Sí, ahí ya lo veríamos en lo que es alteraciones menstruales. Ahora, la ablación de uterosacros sí ayuda, no quita toda la sensibilidad, porque no todos los nervios vienen de ahí, la verdad. Pero bueno, sí, supuestamente disminuye la sensibilidad del útero en un 50%. Hay un plexo ahí nervioso que pasa sobre los uterosacros. Tiene una eficiencia bastante alta, de un 80%, siempre y cuando sea una dismenorrea de origen primario, ¿me explicó? Porque si tiene un mioma o tiene alguna cuestión endometrial o tiene endometriosis, la verdad es que la sección de ligamentos uterosacros pues no ayuda, ¿me explicó? La neuroectomía presacra, la verdad es que yo nunca la he visto. Es rara porque sí tiene mucho riesgo. Puedes llevarte otros nervios que no sean los adecuados y entonces generar problemas de sensibilidad. Entonces, esa la verdad yo no la he visto. Y por último, la histerectomía, que de nuevo pues es muchas veces para tratamientos fallidos y si la paciente tiene paridad satisfecha. Pero hay que seleccionar bien a las pacientes porque, vuelvo a insistir, si es otro tipo o sea, si hay alguna otra cuestión como enfermedad pélvica, como endometriosis, como hay otra patología que se llama congestión pélvica. Entonces, todas estas patologías lo que van a hacer es que aunque le quites el útero, la paciente va a seguir con dolores pélvicos, ¿me explicó? Entonces, hay que ser cuidadoso con seleccionar a las pacientes para histerectomía también, ¿vale? Porque si se da el caso de que le haces la histerectomía y resulta que la paciente sigue con dolor. De hecho, una de las causas de dolor pélvico que estábamos checando son cirugías pélvicas, ¿me explicó? Entonces, ahí se vuelve complejo la situación. ¿Dudas, preguntas? Yo sí tengo, pero tengo clases. ¿Será que me podrían preguntar la próxima clase? Sí, con gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya es hora. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el miércoles.
Entonces, y recuerden que tenemos examen quedamos el viernes. Sí, doctor. ¿Sale? Gracias, Sí, doctor. doctor, nos vemos. Hasta luego.